El sol, con cada amanecer, disipa la oscuridad, nos da calor y es esencial para la vida en la Tierra. A 140 millones de kilómetros del planeta Tierra, una fuerza motriz cósmica determina nuestro mundo. El Sol, nuestra estrella. Un reactor nuclear gigante 1 millón de veces mayor que la Tierra. Su influencia se extiende hasta las zonas más remotas del sistema solar. Nos da la vida y nos protege de una galaxia hostil. Toda la energía de tu cuerpo que utilizas para hablar y para moverte, proviene del Sol. El Sol nos da la vida, nos protege, pero también puede acabar con nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Varios satélites que enviamos para estudiar el Sol, registran la radiación ultravioleta liberada por nuestra estrella. Partículas cargadas, fracciones de átomos, protones, electrones y neutrones se emiten constantemente junto con enormes impulsos de radiación electromagnética. Pero el Sol ocasionalmente arroja lo que se conoce como eyección de masa coronal. Una nube de plasma de millones de kilómetros de ancho acercándose a la Tierra a toda velocidad. Si estas partículas solares tuvieran libertad para chocar contra la superficie de la Tierra, provocaría serios daños a cualquier ser vivo mediante la creación de mutaciones letales en su ADN. Afortunadamente la Tierra tiene un sistema de defensa, un escudo de fuerza invisible llamado magnetosfera que rodea nuestro planeta. La forma del escudo procede de la tensión constante de la radiación que le golpea, una nebulosa de 320.000 kilómetros. A medida que las constantes oleadas de partículas solares golpean en la magnetosfera, muchas de ellas son desviadas. Pero cuando llega la eyección de masa coronal, las partículas cargadas consiguen atravesar el campo magnético de la capa exterior. Estas partículas quedan libres ahora para continuar su camino hacia nuestro planeta. El escudo magnético de la Tierra dirige la radiación hacia los polos, desencadenando una de las vistas más extraordinarias de la naturaleza: las auroras boreales y astrales. Entonces entra en acción la segunda capa de defensa de la Tierra. Unas franjas gigantes de plasma recorren el planeta de arriba a abajo, rodeando tanto el polo norte como el polo sur. Cuando llegan a la atmósfera superior a una velocidad extrema, despiertan las moléculas del aire. Dicho escudo de fuerza recibe un bombardeo constante por parte del Sol. El proceso hace que las moléculas de aire brillen. La parte exterior del Sol está formada por una capa de plasma extremadamente volátil, de 200.000 kilómetros de profundidad. En el interior, el plasma forma vorágines gigantes que empujan el calor del Sol hacia la superficie. En el núcleo del Sol, un alto horno nuclear produce cada segundo la energía de 100.000 millones de toneladas de dinamita. Todas estas capas trabajan juntas para crear un enorme motor cósmico que alimenta la vida en la Tierra. Las tormentas solares pueden ser violentas, pueden llegar a arrojar millones de toneladas de radiaciones de materia solar hacia las profundidades del espacio. Violento y volátil, nuestro Sol con 5.000 millones de años de edad, se vuelve más peligroso con el paso del tiempo. El comportamiento caótico del Sol pone en peligro la tecnología de todo el planeta. Las tormentas solares se originan a miles de kilómetros de la Tierra. La superficie de la Tierra está protegida por su campo magnético y su atmósfera. La Tierra tiene un campo magnético porque es sencillamente un imán gigante. La Tierra tiene varias capas. Un núcleo sólido de hierro y níquel, un núcleo líquido, un manto y una corteza. En ese núcleo líquido hay corrientes eléctricas que lo que hacen es generar un campo magnético.
Y a grandes rasgos lo que tenemos en la Tierra es un gran imán, y ese imán es lo que genera las líneas de fuerza del campo magnético que salen del polo positivo del imán y entran en el polo negativo. El campo magnético de la Tierra cumple muchas funciones, lo utilizamos para orientarnos y también nos salva de morir freídos por el viento solar, nos protege de la radiación del Sol, y algunas aves usan el campo magnético para orientarse y para migrar, por ejemplo. El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo interno del planeta, hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. Además, el campo magnético se invierte cada cientos de miles de años, pasando el norte magnético a ser el sur y viceversa. Los polos magnéticos cambian sus posiciones. Estos cambios son posibles por la estructura del planeta, que tiene un núcleo líquido con partículas cargadas eléctricamente. Estas partículas junto con el movimiento de rotación de la Tierra crean un campo geomagnético que nos protege de las radiaciones cósmicas. Sin el campo magnético de la Tierra, nosotros no estaríamos aquí. Hace alrededor de unos 180 años que existen dispositivos con los que se puede medir precisamente el campo magnético de la Tierra. Desde entonces sabemos que este campo rodea a nuestro planeta a una distancia de unos 60.000 kilómetros como una envoltura protectora. Las líneas del campo magnético parten del polo sur y vuelven a entrar en la Tierra en el polo norte. Hace unos 200 años fue descubierto el polo norte magnético en Canadá, probablemente se haya encontrado allí durante miles de años. Sin embargo, está en movimiento, de repente emigra. Recorre a más de 50 kilómetros al año y es cada vez más rápido. Si continúa así, en 2040 llegará a Siberia. En la vasta región entre África y Sudamérica, el campo magnético ha perdido casi un tercio de su fuerza. Si esto continúa así, en el futuro, no existirá ningún campo magnético protector. Algunos científicos opinan que la anomalía del Atlántico Sur podría ser el presagio de un acontecimiento muy especial, una inversión completa de los polos. Primero, el campo magnético existente se vuelve más débil, pierde su orden dipolar formando nuevos polos adicionales. Cuando se encuentra más débil se invierte, y los polos magnéticos norte y sur intercambian sus lugares. En los últimos millones de años se ha producido aproximadamente cada 500.000 años una inversión de polos. Ahora ya han pasado 750.000 años desde la última inversión y por esto en combinación con el hecho de que el momento dipolar disminuye, se habla cada vez con más frecuencia de que estamos ante una inversión de polos. Una inversión de los polos sería mala para nuestra civilización, pero puede ser aún peor si un planeta pierde por completo su campo magnético, como por ejemplo, le sucedió a Marte. Allí hace mucho tiempo, probablemente había agua y una atmósfera, pero en algún momento, hace alrededor de 4.000 millones de años, Marte perdió su campo magnético. Después de perder su campo magnético, Marte se convirtió en el planeta muerto que conocemos hoy. Una consecuencia de la pérdida del campo magnético es, sin duda, que Marte haya perdido también su atmósfera, ya que entonces el viento solar puede llegar sin restricciones hasta las proximidades del planeta. El campo magnético es importante para la Tierra, para que podamos seguir teniendo una atmósfera por más tiempo. Sin campo magnético, la atmósfera sería destruida poco a poco, sencillamente desaparecería y entonces ya no sería posible la vida. Pero los científicos consideran que este escenario es muy poco probable en relación a la Tierra. En las noches del Ártico, a menudo resplandece la aurora en el cielo. Aquí es donde empieza la historia de la aurora boreal. Incluso los investigadores más experimentados no dejan de asombrarse. La aurora es un fenómeno natural espectacular que despierta nuestra curiosidad. Cualquiera que la contemple querrá conocer en detalle su historia y sus características. Este fascinante fenómeno dio pie a un sinfín de leyendas y despertó el interés de los científicos.
El primer tramo de nuestro viaje siguiendo la estela de la aurora, nos lleva a lo más alto del globo. Allí donde el círculo polar ártico se cruza con la costa oriental de Groenlandia. La aurora siempre está ahí. Pero solo es posible verla en determinadas condiciones climatológicas y en fechas concretas. De día, permanece tan invisible como las estrellas. En octubre se acerca el largo invierno, los días son cada vez más cortos. Dentro de poco la oscuridad será casi total. Lo que permitirá mirar de nuevo las espectaculares luces del norte. Este maravilloso espectáculo de luces resulta cada vez más apasionante. Según los inuits, la aurora también se oye. Los inuits no son los únicos en afirmar que las auroras van acompañadas de sonidos, los amish también los oyen, pero nosotros no oímos nada. Para los amish, las luces del norte son sus antepasados y deben ser tratadas con respeto y admiración. La admiración y el miedo también eran reacciones habituales en Europa Central, allí debido a la forma del campo magnético terrestre, la aurora aparece a altitudes mayores, y por lo tanto suele ser roja. Los cuadros del siglo XVI representaban a las llamas y velas, como la razón del color rojizo del cielo. La gente creía que aquellas luces eran presagio de guerras, plagas y hambrunas, y a ellas se atribuyó más de una mala cosecha. En el siglo XVII la atmósfera se enfrió, esta pequeña edad de hielo vino acompañada de una actividad solar extremadamente baja. La fuente de la aurora es el viento solar. Las partículas solares penetran en la magnetosfera. Los átomos de oxígeno emiten una luz rojiza a unos 200 kilómetros de altitud, y una luz más bien verdosa a niveles más bajos. Los colores de la aurora dependen de todos los elementos que participen en ella, complementando al oxígeno y a sus matices rojos y verdes. El nitrógeno emite un resplandor rojizo o azulado. La estructura del campo magnético está sujeta a variaciones espontáneas que catapultan partículas a las regiones polares. Aquí se encuentran los llamados óvalos aurourels, su posición y tamaño varían dependiendo del entorno electromagnético. 11 de febrero de 2010. Un cohete Atlas despega del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Su objetivo será la observación del Sol. Sus 4 cámaras grabarán el Sol en distintos colores. Cada color representa una temperatura distinta, lo que permitirá un análisis más profundo de la actividad solar. Algunas erupciones solares son del tamaño de nuestro planeta. Y la actividad solar va en aumento. La Estación Solar Internacional ha conseguido imágenes únicas de las consecuencias de estas erupciones. La aurora, vista a 400 kilómetros de la Tierra. La luz polar tiene un atractivo misterioso. La magia de una aurora reside en el hecho de que no es predecible. Con nuestros conocimientos científicos podemos estudiar el viento solar e intentar predecir dónde es probable que vaya a aparecer una aurora. A veces aciertas, y a veces no. No es una ciencia exacta. Pero eso es precisamente lo que las hace especiales. No hay 2 auroras iguales ni 2 fotografías de auroras iguales y eso le da mucha emoción. Las luces del norte aparecen sobre zonas muy pobladas y son vistas por mucha gente, pero hay pocos testigos de las luces del sur. Aún así, las misteriosas luces del cielo han dejado huella en las culturas autóctonas. Quien haya visto una aurora, nunca podrá olvidar la experiencia. Sin embargo, no pocos expertos afirman que las auroras también emiten sonidos. Los infrasonidos aurourels pasan a ser perceptibles para el oído humano al acelerar 2000 veces la señal recogida. ¿Pero qué hay acerca de los supuestos sonidos audibles? No sabemos si los amish y los inuit habituados a su hábitat tienen facilidad para escuchar estos sonidos. Es probable que los habitantes de las regiones polares sigan hablando de los sonidos que escuchan cuando la aurora baila en el firmamento. En Groenlandia, los inuit también tienen otra fuerte vinculación con la aurora. Serna, la diosa del mar, ostenta un lugar importante en su mitología. Hoy la diosa está representada en el espacio. Una luna de Saturno, el planeta de los anillos, lleva su nombre, lo que cierra el círculo de esta historia.
Saturno también tiene una aurora. Y eso no es todo, todos los planetas del sistema solar que poseen una atmósfera y un campo magnético también tienen auroras. Pero tan solo en las regiones polares de nuestro planeta podemos admirar con tanto detalle este impresionante espectáculo. Aún no se ha creado una lente capaz de recoger tanta belleza.